Dios les bendiga, hermanos. Le hablo el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo y les bendecimos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos recordarles que el tercer viernes del mes tendremos el culto de oración, el servicio de oración a través de Zoom, y estaremos enviando un enlace a través de un mensaje de texto y a través de WhatsApp a algunos para que se añadan a la reunión que estaremos teniendo, en la que cantamos, traemos testimonios, traemos acción de gracias y peticiones al Señor. Nos vemos cara a cara con las cámaras a través del programa de Zoom. Bien, hermano, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga y nos ayude a continuar este estudio de Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Oramos. Padre, te damos gracias, glorificamos tu nombre, Dios amado, pidiendo perdón por todos nuestros pecados y rogando, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, edificándonos, que la palabra que oímos quede en nuestros corazones y que se haga parte del diario para que podamos compartirla con aquellos que nos rodean. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, ahora oramos y te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Bien, hermano, la semana pasada terminamos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde Bernabé y Pablo fueron expulsados de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Ellos fueron expulsados porque Pablo predicó el mensaje de salvación, pero también predicó en el mensaje de salvación lo que es parte del mensaje de salvación, la acusación de Cristo siendo inocente y que fue juzgado y asesinado, que fue muerto en la cruz, y el Padre, Dios Todopoderoso, le levantó al tercer día. Y se hizo un revuelto, algunos creyeron, recibieron la palabra, pero otros se sublevaron en contra de el Evangelio y en contra de los apóstoles. Y ellos se fueron de Antioquía de Pisidia a Iconio, y llegando a Iconio entraron a la sinagoga. Este es el capítulo 14 de Hechos, del libro de Hechos. Entraron a la sinagoga y empezaron a hablar la palabra, y hablaron con tal denuedo, con tal valentía, que una gran multitud de judíos y de griegos les escuchaba, una gran multitud. Y los judíos que no creían se excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos Pablo y Bernabé. Por tanto, se estuvieron allí muchos días hablando con denuedo, con valentía, ¿verdad?, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y siempre que el mensaje del Evangelio es predicado, la gente que escucha y lo acepta reciben con esa humildad y la aceptación del mensaje, reciben obra de parte de Dios. Y oímos los testimonios de sanidades, testimonios de personas que Dios les permite encontrar un empleo, que Dios les permite
mejorar sus condiciones de vida, por cuanto Cristo llega a sus vidas y cambia sus vidas haciéndoles nuevas criaturas. Dice que la gente de la ciudad estaba dividida, unos que estaban con los judíos y otros que seguían y creían a los apóstoles. Pero los judíos empezaron a interferir y empezaron juntamente con los gobernantes y se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos. Y habiendo sabido, huyeron a Listra de Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Así que ahora llegan Bernabé y Pablo a Listra, y había un hombre que estaba sentado, que era inútil, era incapacitado, imposibilitado, desde nacimiento, jamás había andado, nunca había caminado. Y él oyó hablar a Pablo, al cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y como Pablo era el que llevaba la palabra y el que predicaba, le pusieron por nombre, o creyeron que Pablo era Mercurio. Había un templo en ese lugar dedicado a Júpiter, en el cual hacían sacrificios, en el cual hacían cultos y ofrecían toros y sacrificios de sangre. Y dice que el sacerdote de Júpiter fue y buscó guirnaldas y toros para hacer sacrificio en favor de Bernabé, teniendo a Bernabé como que fuese un dios hecho hombre, Júpiter, en otras palabras. Y cuando lo vieron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ellos rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado pasar toda la gente, a todas las gentes, andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que Pablo les deja saber que Dios no se agradaba de la vida que estaban viviendo y que los estaba llamando al arrepentimiento, a convertirse de la vida de vanidad en la que adoraban ídolos y hacían sacrificios y tenían cultos que eran ajenos y desechables a Dios, eran abominación delante de Dios, eran despreciables, debí decir, y abominación delante de Dios. Así que estos abiertamente le dejaron saber a aquel pueblo que lo que estaban haciendo no era aceptable para Dios. Entonces ellos oyeron que los líderes se juntaron a los judíos y que venían para hacerles daño,
Y ellos, oyéndolo, huyeron y se fueron a las ciudades de la Licaónica y toda la circunvección, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, después de esos eventos, suceden los eventos que le acabo de decir, que Pablo sana a este hombre en la ciudad de Derbe. Y cuando Pablo, debía decir, sana a este hombre, y quieren hacerle sacrificio, y Pablo les habla en contra de la vanidad que estaban haciendo, ellos tomaron a Pablo por intercesión de los judíos que estaban haciendo presión. Toman a Pablo y lo apedrean y lo sacan afuera de la ciudad y lo dejan por muerto. Esto sucede en Listra, donde Pablo dice que más adelante él conoce un hombre que no sabe si fue en la carne o fue en el espíritu, que subió al tercer cielo, y se dice que este apedreamiento que hicieron contra Pablo fue de muerte, y que Pablo murió y resucitó, pero que cuando estuvo muerto su alma, su espíritu subió al tercer cielo, y él vio y oyó lo que Dios tiene reservado para los que creemos en Cristo Jesús. Así que ellos, después que lo echan afuera dándolo por muerto, vinieron los discípulos, hicieron rueda alrededor de Pablo. Me imagino que sería para enterrarlo, porque si lo dieron por muerto, el próximo paso era enterrarlo, pero Pablo se levanta de entre medio de ellos y vuelve y entra a la ciudad. Y al día siguiente se va de la ciudad y fue a Derbe a anunciar el Evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos. Dice que volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que Pablo, una vez se levanta y comienza a caminar delante de los que lo tenían o lo dieron por muerto, él se vuelve entonces a Pisidia y fueron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia o Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Si nos acordamos, Pablo y Bernabé están en Antioquía, y el Espíritu Santo, en una reunión que tienen, en un culto, por decirlo así, que tenían, el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo. Y los separaron y los enviaron en el primer viaje misionero de Pablo. Esto que estamos relatando es el primer viaje misionero de Pablo, el cual él termina volviendo a Antioquía. Y en el verso 27 dice que, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
Es en este viaje misionero que Pablo acepta el apostolado para los gentiles. Y vemos en el capítulo 14, verso 14, donde el mismo Espíritu Santo da testimonio del apostolado de Pablo y dice que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo aquello que dijeron cuando le dijeron: miren, no hagan esto, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y por esa razón lo sacan fuera de la ciudad, lo apedrean y lo dan por muerto. Pero de todas maneras, aquí vemos en el verso 14, el Espíritu Santo da testimonio que Pablo aceptó su apostolado en este viaje, primer viaje misionero, y ellos se vuelven entonces a Antioquía, dan el reporte del primer viaje misionero y dice que se le abrieron las puertas de la fe en Jesucristo también a los gentiles, en donde los gentiles y judíos se unieron junto con los gobernantes y querían hacerle daño a Pablo. Pablo y Bernabé, ellos se fueron de aquel lugar, pero de todas maneras, aunque se fueron de aquella ciudad, terminaron en Listra, donde en Listra Pablo es apedreado hasta la muerte y luego Pablo tiene esta experiencia sobrenatural en la que Dios le revela lo que está reservado, vuelvo y digo, para usted y para mí, que hemos creído en Cristo Jesús. Dice que en el verso 28 que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, así que Bernabé y Pablo se quedaron en Antioquía predicando el Evangelio juntamente en este grupo evangelístico compuesto por 2 apóstoles. Tu vida es semejante a la vida de Pablo, donde para ti también hay un llamado y tarde o temprano Dios hace contigo como hizo con Pablo y hizo con Bernabé. Dios señala el día, la hora, cuando tendrás que salir, tendrás que abrir la boca, tendrás que contar a otros lo que Dios ha hecho contigo. Parte del mensaje de Pablo era su testimonio, como el Señor le había convertido de un hombre malvado, de un hombre que perseguía a la iglesia. Dios lo convirtió en miembro de la misma iglesia que él perseguía y convirtió a Pablo en siervo de Cristo a quien él perseguía. No olvidemos que cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo y Pablo cae al piso, es cegado por una luz y Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y esa voz le dice: Cristo, a quien tú persigues, ¿verdad? Cristo le había dicho a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, la contestación fue: Señor, dime quién eres. Y dice: Cristo al que tú persigues. Y Saulo contesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo le dijo: mira, ve a la ciudad y espera que allí se te dirá lo que debes de hacer. Y ese fue el comienzo de la vida nueva en Cristo Jesús. Saulo le llega un hombre llamado Ananías que le predica, le impone las manos y él recibe la vista porque estuvo ciego 3 días y no comió ni bebió por 3 días, y luego de haber recibido la vista es bautizado y comienza su vida como siervo de Dios y comenzó inmediatamente a dar testimonio en las sinagogas la obra que Cristo hizo en su vida. Así, ese mensaje que llevó Pablo es el mensaje que también
debes llevar, debes compartir, decirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo tu vida fue cambiada, transformada, y el Señor te pondrá en la boca las palabras necesarias a decir en ese momento dado, cuando Él quiere que hables y seas de testigo a otros dando tu testimonio. Así que dijo Pablo que es necesario que por medio de tribulaciones y de angustias entremos al reino de los cielos. Y nosotros no somos la excepción. Tarde o temprano vamos a vivir momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que no quisiéramos verlos. El que no es perseguido por una cosa es perseguido por otra. El que no sufre por una cosa sufre por otra. El que no tiene hambre tal vez pasa desnudez. El que no pasa desnudez tal vez sufre persecución, contrariedad, cuando habla la palabra, vergüenza pública que el mundo trata de ponernos en vergüenza, pero Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. En el Evangelio de Juan capítulo 1, Jesús dice, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Y Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Así está el Señor contigo y estará contigo hasta el final de los siglos. Con esto concluimos el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Si tienes alguna pregunta, envía un texto y con mucho gusto estaremos contestando aquella pregunta, aquellas dudas que vengan a tu corazón. Amén. En el verso 20 del capítulo 14 dice que jodiándole a los discípulos, cuando creían que Pablo había muerto, dice, pero jodiándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice que anunció en aquella ciudad el Evangelio y hacía muchos discípulos. Y volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Maravilloso que de los lugares donde fue perseguido, de los lugares de donde tuvo que huir, él volvió a llevar la palabra, porque en cada lugar donde Pablo entró y sembró la semilla del Evangelio, esa semilla creció, dio fruto, y el Espíritu Santo llevaba a Pablo a que recogiese los frutos que sembraba y dejaba establecidas congregaciones donde dejaba ancianos a cargo dirigiendo aquellas obras. Uno de los, en el Nuevo Testamento, uno de los ministros que más obras abrió, que las podemos contar, fue Pablo. Pablo, Dios lo usó para alcanzar a los gentiles. Los judíos, por el contrario, siendo 12 apóstoles, se dividieron, eran 12 tribus, se dividieron igualmente, quedaron 3 tribus y 9 tribus estaban divididas. De esas 3 tribus también se dividieron cuando Cristo muere y resucita, y más adelante son regados por el mundo entero. Y ahora, en el tiempo que estamos viviendo, Dios está permitiendo que Israel se reúna otra vez y veremos en Jerusalén a Cristo reinar sobre el linaje de Abraham, y el linaje que crece y se multiplica de la iglesia, por cuanto ahora ya no habrá griego, no habrá romano, ni judío, ni puertorriqueño, ni peruano, todos seremos uno en Cristo Jesús y en la iglesia del Señor. Así que sigue adelante, no te desanimes, y haz como hizo Pablo, cuenta las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, contando el testimonio
de la transformación que Dios ha hecho contigo. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra transforma, que tu palabra cambia al hombre, que tu palabra da vida porque es vida. Jesús dijo que Él es el verbo y también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, Señor, podemos concluir que la palabra es la verdad. Y Cristo lo dijo, te dijo a ti, tu palabra es la verdad. La palabra es vida, gloria a Dios. El Señor, en Cristo Jesús, por medio de su palabra encontramos un nuevo camino, una nueva manera de caminar, una nueva manera de vivir. Gracias por ello. Te ruego por la iglesia, te ruego por los creyentes que puedan afirmarse creyendo esta palabra que está siendo enseñada y que la compartan con sus amigos, familiares y todo lo que tú pones al frente. Oramos por Jerusalén, oramos por la ciudad donde Cristo reinará cuando venga en aquel reinado donde nos ha constituido que seamos reyes y sacerdotes juntamente con Él. Señor, te damos gracias y rogamos perdón por nuestros pecados y que en esta hora esta palabra permanezca para siempre en nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Quiero invitarte que si no has creído esta palabra, si te has endurecido contra la palabra, que no endurezcas tu corazón, como dice la Escritura. Cree en Dios, cree en Jesús. Dale tu vida, dale tu corazón. Dile al Señor que te arrepientes, pídele perdón y pide que escriba tu nombre en el libro de la vida. Hazlo de corazón. Entrégale tu vida a Cristo y Él te hará esa nueva criatura para que vivas una vida nueva en Cristo Jesús y tengas salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, esperamos que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos.